Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Un saludo especial también para todas aquellas personas que se conectan a través de este medio. Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Soraya Quintana en su segmento Milagros en mi vida y hoy pues una invitada especial también como de costumbre. Así que Soraya, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, gracias Jorge, gracias a todos los que nos escuchan en cualquier parte del mundo. Esta es la maravilla de las telecomunicaciones. Ya les voy a explicar por qué digo esa palabra de telecomunicaciones, de lo que son las redes, porque la maravilla de poder estar en Colombia, Jorge en los controles de Busco en Ti, mi persona aquí en Madrid y la invitada especial que está también en España, pero en Pamplona. Así que nos unimos desde tres puntos para hoy estar tocando un tema súper especial. Estamos hablando de mujeres que conquistan espacios. Ya les habíamos anunciado la semana pasada que vamos a tener una invitada especial, Esther Claravalls, ingeniera en telecomunicaciones, y vamos a estar hablando sobre esas mujeres que a través de su trabajo, de su empeño, de su esfuerzo, pueden conquistar espacios, espacios que Dios también quiere darnos a nosotras, las mujeres. Y como este es el mes que hemos estado celebrando el Día de la Mujer, el 8M, que aquí en España es bastante celebrado, ¿verdad? Y es una fecha muy especial. Queríamos seguir tocando este tema. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a tener a nuestra invitada, Esther Claravalls. Ella nos va a estar contando mucho más de su trayectoria. ¿Cómo estás, Esther? Hola Soraya, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí compartiendo espacio con vosotros. Gracias. Bueno, ya tenemos casi 4 años de nuestro programa, Milagros en mi vida, consecutivos. De verdad que ha sido una bendición. Por aquí ha pasado Teresa, que la conoces, ha pasado Yamira, escritores excelentes con unos libros maravillosos. Hemos entrevistado a Ana Parada desde Australia hasta la Patagonia. Hemos tenido gente desde Estados Unidos a Austria. Bueno, ha sido excelente estos 4 años. Invito a todos los que nos escuchan que puedan ir a la programación de Busco en Ti, que es continua, y que puedan allí ver los programas, darle likes, compartir y de verdad que se vayan a enriquecer muchísimo. Y bueno, tenemos a Esther Claravalls, que es la portada de nuestra revista de nuestro trimestre. Ha sido ya un éxito, está en Amazon, la pueden encontrar y ahí van a poder conocer un poco más de Esther, y yo creo que esta media hora se nos va a quedar corta porque me gustaría tocar muchos temas, pero queríamos hablar, Esther, sobre todos sus talentos, con todo su trabajo, con su estudio como ingeniero, ha hecho ese trabajo de poder lograr conquistar espacios. Así que cuéntanos un poco de tu anécdota, ese trabajo que tienes, que trabajas muchísimo. Y todo eso, como escritora, además, vamos a tocar varios puntos, pero sobre todo ese de E. Claravalls. Bueno, pues yo empecé, salí al mercado de la ingeniería en el año 91, justo, justo antes de las Olimpiadas. Casi todos mis compañeros digamos que buscaron algún tipo de trabajo relacionado con las Olimpiadas, pero yo tuve claro que eso era muy efímero, porque terminadas las Olimpiadas se terminaba el trabajo. Así que, bueno, seguí buscando hasta que me salió una oportunidad para entrar en una ingeniería pionera en Barcelona, que en aquellos entonces ya estaba trabajando para la Agencia Espacial Europea, algo que no era muy habitual. Y, y además, la directora del departamento de espacio era una mujer, ¿no? O sea, que era una ingeniería que, tengo que decir, pues a favor de sus fundadores, que eran personas que no tenían prejuicios de género a la hora de contratar ingenieros o ingenieras, ¿no? Y ahí tuve mi primera oportunidad.
Lo que ocurre que en aquel momento, en la parte de espacio, pues estábamos en un impasse esperando que se aprobara algún tipo de proyecto por parte de la Agencia Espacial Europea y de forma transitoria pasé a industria, al departamento de industria, que ahí sí eran todo hombres, ¿no? Y, bueno, todos los compañeros eran chicos. Me gustó, Soraya, me gustó. Me gustó esa magia de darle a una tecla de un ordenador y ver que algo físico, algo real se mueve. Ok. Esa magia convertida en realidad, ¿no? Ya no era mover bits o mover datos de un ordenador a otro, ¿no? Era ver que algo físico se movía y que si te equivocabas, te equivocabas mucho. Wow. Entonces me enamoré del sector industria y a pesar de haberme licenciado en ingeniería de telecomunicaciones, pues acabé ejerciendo toda mi vida profesional como ingeniera industrial, lo cual me implicó tener que aprender mucha terminología y muchas cosas que yo no había aprendido durante la carrera. Pero bueno, eso para mí no es un problema, más bien es un incentivo, ¿no? Porque soy una persona muy adicta al aprendizaje. Entonces, en ese entorno, pues, claro, cuenta que estamos hablando del año 91. En el año 91, en muchas fábricas de España, ya no te hablo de Latinoamérica, el turno de noche estaba prohibido para las mujeres. No habían baños, no habían servicios para las mujeres porque no había mujeres en las fábricas. Yo te Wow. diré que en los años, cuando tuvimos la crisis de las .com, por ahí por el año 97, fue cuando me tocó hacer las Américas. Estuve en Chile, en Argentina, en Brasil, en México. En aquella época no había mujeres. Así, sencillamente, no las había. O sea, si no Wow. las había en España, mucho menos las había en Latinoamérica. ¿Vale? Mm. ¿Qué ocurría? Que yo en mi empresa, como te dije antes, no había un freno por género, con lo cual yo profesionalmente iba evolucionando y en muy poquito tiempo pasé de programadora a jefe de proyecto. Como jefe de proyecto yo tenía que hacer presupuestos, tenía que presentar documentaciones, especificaciones técnicas. Entonces me encontraba que mis interlocutores, que eran hombres, mucho más maduros que yo, porque pues bueno, pues yo en aquella época tenía 20 y 24, 25, 26 años, ¿no? Además, Wow. o sea, se Imagínate. juntaba el género con la edad, ¿no? Y muy, Entonces, muy joven. me encontraba que muchos de ellos, cuando veían los documentos firmados por Esther, ya se predisponían al rechazo, ¿vale? Y eso, en una especificación técnica, pues te duele en el orgullo, ¿no? Porque recurren a tu jefe, pero en una propuesta económica puede significar perder un proyecto. Claro. Entonces empecé a ocultar mi nombre. Empecé a ocultar mi nombre y a firmar como E. Claravalls, porque de esta forma no sabían si era Esther, era Esteban o era Eduardo, ¿no? Helio, Esteban, lo que sea. Y rompía esa primera barrera. ¿Por qué? Porque entonces ya la persona se leía el documento y a partir de ahí luego ya juzgaba de si la propuesta que yo le había hecho le gustaba o no le gustaba. Ok. Entonces luego, como además tengo una voz fuerte, algunas personas la confunden con una voz masculina, incluso en alguna llamada telefónica, hablando de ingeniería, que es un tema como muy neutro, ¿no? Y con la voz y firmando como E, pues daba el pego en muchos casos. Luego ya, pues cuando me conocían personalmente, pues ya está, ¿no? Se llevan la Ok. sorpresa. Recuerdo en Volkswagen Argentina que el jefe de proyecto por parte de Volkswagen era un señor ya con una cierta edad, tenía 60 y tantos, y no había trabajado nunca con una mujer. Y se escondía detrás del armario eléctrico. Él tenía que coordinar, yo era el jefe de proyecto, él tenía que coordinar el proyecto conmigo y no se veía capaz de hablar conmigo hasta que al final un día me planté en su despacho. Me Wow. planté en su despacho y rompí yo el hielo y él me pidió disculpas porque se le hacía muy difícil trabajar Qué con una mujer tremendo. porque no había trabajado jamás en la vida. Con una mujer, qué fuerte.
Anécdotas yo creo que tengo para escribir un libro. Total, bueno, más libros, porque ya tienes como 10 libros entre agendas, entre el libro que está aquí, que te lo muestro, porque ella también ha estado como invitada en nuestra revista la última del año 2024. Aquí están sus libros y hay uno que se llama Incombustible, que lo está leyendo mi hijo. Me dijo, hoy está buenísimo el libro, me dijo, hoy mi hijo. Y dije, wow, para que él diga que está buenísimo, es porque de verdad está buenísimo. Así que tienes un libro que se llama Maximiza tu tiempo, tienes una serie de libretas acá también para poder administrar bien el tiempo, cómo organizar. Eres como experta en esa área de planificación, que es lo que te ha De tocado. productividad, porque la realidad es que toda mi carrera profesional ha estado vinculada a la productividad de fábrica, ¿vale? Entonces, y claro, y por mi trabajo, yo me he tenido que especializar en productividad y en gestión del tiempo para mi persona. Ok. Entonces, con los años me he dado cuenta de que la gente confunde el concepto de productividad cuando nos referimos a productividad personal y cuando nos referimos a productividad de un proceso fabril, ¿vale? Cuando Igual hablamos cuando... de, cuando hablamos Exacto. de fábrica, estamos hablando de eficiencia, que es hacer más con menos, ¿vale? Ok. Pero cuando hablamos de productividad personal, hablamos de eficacia, no de Mm, eficiencia. Y la gente aplica el mismo concepto de eficiencia y no es así. Se puede hacer y hoy en día tenemos muchas herramientas para automatizar, pero no es el objetivo. ¿Por qué? Porque una fábrica que fabrica coches es eficaz, porque no va a fabricar piruletas, fabrica ujú. coches y todos sus procesos están orientados a fabricar coches. Pero cuando hablamos de productividad personal, nuestro problema es que nos dispersamos, perdemos eficacia y acabamos haciendo cosas que no son ni necesarias ni importantes. Y entonces es por Wow. eso que en los últimos años me he dedicado a intentar ayudar a las personas a entender realmente el concepto de productividad. Y por ejemplo, si vas a mi web, verás que dice que productividad es tranquilidad. Y la gente dice, ¿cómo es posible? Porque uno asocia productividad a correr, ¿no? Exacto. Movimiento todo el No, tiempo. no, productividad es tranquilidad. La tranquilidad es saber que has hecho lo que tenías que hacer en el momento que lo tenías que hacer. Exacto, Entonces te correcto. relajas, que sabes que eso ya está hecho. Entonces, cuando hablamos de productividad personal, hablamos de eficacia. Cuando hablamos de procesos de fabricación, hablamos de eficiencia. Sí, y a veces nos llenamos de mucha actividad, ¿verdad? Somos muy dadas y sobre todo Demasiada. las mujeres de llenarnos de mucha actividad, de querer hacer muchas cosas al mismo tiempo, pero es lo que dices, ¿verdad? La eficacia de cómo llegar al punto y lograrlo. Creo que eso es Claro. importante y tus libros tocan todo eso y es muy importante saberlo porque me gusta mucho el libro, sobre todo en combustible, porque hablas de cómo cuidar el cuerpo, cómo cuidar el tiempo, cómo invertir bien el tiempo, cómo saber cuál es a dónde vamos, cómo Ujú. ponernos un plan para poder llegar allí y yo creo que todos necesitamos eso porque Es que estamos la, en... Sí, la dime. gente habla de gestionar el tiempo. Nadie puede gestionar el tiempo. El tiempo no se gestiona. El tiempo pasa Exacto, sistemáticamente, segundo a segundo. O sea, eso no exacto, cambia. Lo único que cambia es cómo te gestionas tú para exactamente. aprovechar ese tiempo. Entonces, ese Sí, concepto hay que tenerlo muy claro, porque al final el tiempo va a pasar igual. La cuestión es cómo quieres tú que pase. exacto. Sí, o sea, tenemos las mismas 24 horas todos. El problema es cómo lo usamos. Hay unos que Claro, pierden el tiempo, otros lo invierten muy bien y yo admiro personas que se programan y se organizan también, que tienen 20 años y ya saben 5 idiomas, y son autodidactas. Yo digo, wow, si claro. esas personas Ahora tuvieron me, las mismas 24 horas que yo y yo no lo he podido lograr, ¿me entiendes? pero has logrado otras cosas. Sí, también. Entonces, al final, porque has tenido otras prioridades y te has planteado otros logros, ¿no? Yo, por ejemplo, justo antes de conectarme,
estaba hablando con la familia y un amigo me decía, ¿cómo es que no tienes TikTok? Digo, ni tengo ni quiero tenerlo, porque si tengo TikTok tendré que generar contenido para TikTok, que yo no soy consumidora, yo soy creadora. Entonces, no lo quiero tener, porque además el TikTok se consume a base de vídeo y a mí me gusta escribir. Entonces, no, no lo quiero, no, no lo Es quiero. verdad. No, Me no es decía, se una... aprende muchas cosas. Digo, sí, pero es que mi cupo de tiempo para aprendizaje ya lo tengo lleno con otras fuentes. Entonces, no quiero añadir una fuente más, ¿no? Entonces, ese planteamiento, cuando tú le haces a una persona ese planteamiento, se extraña, ¿no? Porque dices, ay, pues si todo el mundo tiene, ¿no? O como el ver televisión. Yo no veo televisión, tú tampoco ves televisión, Yo porque tampoco veo tenemos televisión. nuestros espacios llenos con otras Total, con otras cosas. creatividades, ¿no? Total, sí, sí, yo digo, pero es que somos diferentes, somos de otro grupo, pero mis hijos tampoco ven televisión, los acostumbré a que no vieran televisión y la televisión aquí está en una esquina apagada, o sea, no la encendemos para nada y si veo noticias es a través del YouTube y las noticias específicas, el canal que quiero que sé que es veraz, porque hay unas noticias que no son tan veraces, entonces ahí en eso nos parecemos, pero es verdad, hay ciertas redes que los que nos van es a perjudicar, y te digo, no pierdes nada no teniendo TikTok, yo tampoco, las veces que he entrado, tengo hice una cuenta porque todo el mundo insistía que entro y me da algo que no lo sé explicar y yo creo que puede ser un poco exagerado, pero me da un poco de náuseas ver lo que se ve todo allí, cómo la gente está allí, es buscando llamar la atención. Y digo, en estos días leía algo que no sé qué pensarás tú al respecto. Decía, dentro de unos años no tendremos buenos médicos ni gente estrella, exitosa, sino influencers y gente operada. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Qué va a hacer la sociedad con tanto Ahí influencer tienen que que... operar a los influencers, ¿eh? Entonces, al final, los profesionales van a existir siempre, ¿vale? Yo, quizás porque estoy en contacto con la tecnología desde hace muchos años, ¿no? La he vivido desde sus orígenes. Cada vez que sale un nuevo, vamos a llamar, invento revolucionario, ¿no? Parece que se va a acabar el mundo. Y el mundo no se acaba, evoluciona, ¿vale? Es decir, si miramos a nuestra infancia, seguro que encontramos profesiones que hace muchos años que dejaron de existir y que seguramente tuvieron un impacto muy fuerte en esas familias porque llevaban generaciones dedicándose a esos trabajos. En cambio, hoy en día no existen, pero también hay un montón de profesiones que hace 30 años no existían. Entonces, al final yo creo que como personas lo que tenemos que tener siempre muy marcada es nuestra capacidad de adaptación y de evolución. Y ahí es donde tenemos que estar. Entonces, siempre van a haber fuentes de información orientadas a entretener a las personas. Y hay quien se entretiene un rato porque sabe que tiene media hora para desconectar y hay quien se entretiene en su vida para no tomar las riendas de su vida. Entonces, al final eso es una decisión de cada uno, ¿no? Total. Es decir, yo Hay puedo gente decir, oye, pues yo de tal hora a tal hora, o sea, yo me planifico los espacios de no planificación. O sea, cuando yo planifico mi trabajo y planifico mis momentos de ocio también. Y digo, de tal hora a tal hora es para mí y ahí no planifico nada, más que no tener, no tener nada que hacer, ¿no? así es, Pero hago hay yo gente, los sábados, mi chaval, no quiero hacer nada, ni cocinar, ni que me hablen, nada. O sea, es de descansar porque el cuerpo necesita descansar. Y te cuento que a mí me costó entender eso. Era una persona extremadamente estresada todo el tiempo haciendo algo, toda una actividad, hasta que después de la pandemia, bendita pandemia para algunos, ¿no? Tomar lo bueno de la pandemia, aprendí a que, oye, había que descansar. Nuestro cuerpo necesita descansar. Entonces, qué importante lo que dices de cómo planificar, no hacer nada. claro. O sea, yo, por ejemplo,
soy una persona muy inquieta y mi cabeza es un remolino, ¿no? Es un torbellino, siempre está pensando cosas. Pero hay momentos, o sea, yo por ejemplo no tengo un día fijo de descanso, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque me apetece hacer algo y me pongo y lo hago. Es mi forma de entretenerme, ¿no? Pero, por ejemplo, hay momentos en los que sí tengo actividades familiares o tengo actividades con los amigos, entonces en esos momentos es desconexión. O sea, cuando llegan esos momentos es desconexión. O sea, Ok. tengo, digamos, esa capacidad para poderlo planificar. Capacidad y también interés, ¿vale? Porque muchas veces eh, a mí me hace gracia cuando tú le propones algo a alguien y te dice, es que no tengo tiempo. Y yo por educación me callo. Pero por dentro estoy diciendo, no, no es que no tengas tiempo, tienes el mismo tiempo que yo, solo que yo no soy tu prioridad. Claro. No, uno saca el tiempo para lo que quiere. Uno saca el Claro, tú tiempo. decides tus prioridades. Entonces, cuando tú le estás diciendo a una persona, es que no tengo tiempo para quedar contigo, para hacer un café o para hacer lo que fuere, lo que le estás diciendo es, tengo otra cosa pendiente de No hacer que es. para mí es más importante que estar contigo tomando un café. Entonces, Exacto. ojo con el uso de la frase no tengo tiempo. Y hablando de, porque ahora quiero tocar el tema más, nos queda, bueno, 10 minutos, pero hablar sobre el tema de este libro que me gusta mucho, Empresario Libre, pero antes quiero preguntarte, ya cerrando la parte de la visión de como mujer, cómo te ha tocado conquistar esos espacios muy sabiamente, de poder bandear el hecho de poder desarrollarte como ingeniero porque otra persona, otra mujer hubiese dicho, no, es imposible, aquí me han rechazado, esto es muy complicado, me voy. Tú dijiste, no, yo voy a ver cómo yo puedo entrar en esta área, conquistar estos espacios, y yo creo que esa es la parte que necesitamos como mujeres sabias. ¿Y qué consejo le das a esas mujeres que están allí batallando? Porque yo he escuchado dentro de la historia española que ha sido bastante fuerte conquistar esos espacios para la mujer, que te pague, todavía hay lugares donde pagan más haciendo el mismo trabajo, el mismo rol, le pagan más a los hombres que a la mujer. Entonces, cuéntanos A un ver, poco esa yo visión la táctica que he seguido a nivel, sobre todo en entornos con clientes y proveedores, es no buscar el enfrentamiento, nunca, ¿vale? Porque entonces ahí sí que ya te ponen la barrera y ya estás. Y Ujú. utilizar la técnica de las artes marciales, que es aprovechar las debilidades de tu enemigo, ¿vale? Ajá. Por ejemplo, ¿no? Un programador que iba a fábrica, pues tenía que programar de pie, pero cuando iba a Esther, le buscaban una silla. Entonces yo decía, por favor, que sean dos. Y mi compañero se sentaba también. Mm, Si no, le hubiera ujú. tocado estar de pie, ¿no? Es decir, intentar aprovechar en el buen sentido de la palabra, ¿no? Las debilidades para de esas debilidades convertirlas en fortalezas. Y Esa ha ganar, sido un ganar. poco, digamos, la estrategia que yo he seguido, que no siempre es válida en todos los entornos, ¿vale? Pero que a mí me ha Ganar. funcionado en la mayoría de casos. En el caso del sueldo, sí es cierto, yo he tenido que luchar también con eso, ¿vale? He tenido que luchar con eso, compañeros haciendo el mismo trabajo con el mismo estatus y estaban por encima. Pero en cuanto yo me enteraba, me plantaba. No, el que no llora no mama, Soraya. Eso es así. Entonces, si te callas, va, tienes que tragar. Entonces, la opción es decir, no, no estoy conforme con esto y si no me igualas, no te pido más, te pido igualdad y si no me la das, me voy. O sea, sí de sencillo, me voy. Ujú. Evidentemente, cuanto más de valor, o cuanto más conocimiento tú aportas a tu profesión, a tu trabajo, pues más difícil va a ser que te dejen marchar, ¿no? Es decir, Claro. no es lo mismo un trabajo cualificado que un no cualificado, donde no cualificado pues puedes tener mucha más oferta de gente con la que sustituirte, ¿no? Claro. Entonces yo creo que al final
uno tiene que ir buscando cuáles son las fortalezas y las debilidades de su entorno e intentar manejarlas lo mejor posible, ¿no? Pero Ok, siempre mi consejo siempre es intentar evitar el enfrentamiento. Porque ok. hay una frase de Einstein que me gusta mucho que dice, no discutas nunca con un tonto porque te ganará por experiencia. Y la Biblia te dice, ante todo, buscar la paz. Trata de buscar la paz. Bueno, a veces es difícil, no te creas que no es difícil cuando vemos injusticia, ¿verdad? Y somos muy de Es que, bueno, fácil si dejas el ego de lado. sí, tenemos que ser mansos y humildes, sino los mansos y humildes heredarán la tierra. Yo le pido a Dios todos los días, Señor, hazme mansa y humilde. Ahora, cuéntanos en los últimos 5 minutitos, bueno, ya tenemos 3 minutitos, sobre este libro, Empresario Libre, que todo esto lo pueden conseguir en Amazon. Cuéntanos qué te inspiró a escribir ese libro y cuéntale tus redes para que la gente pueda buscarte en tus redes y te vamos a invitar a una segunda oportunidad porque nos queda mucha tela que cortar. Bueno, pues empresario libre es lo que yo he vivido en mi propia carne, tanto en la primera fase durante mi matrimonio como posteriormente. Pues, bueno, yo he sido emprendedora toda la vida, mis padres lo eran, mis abuelos, mis tíos. Vengo de familia emprendedora, todo lo que he visto en mi familia. Y es que acabas emprendiendo para ser libre y acabas siendo negocio o acabas siendo esclavo de tu negocio. O sea, realmente sigues vendiendo tiempo por dinero. Y entonces llegó un momento donde yo dije, stop, ¿no? Que fue ese momento de crisis en el que hemos hablado alguna vez, ¿no? Dije, no puede ser que yo siga viviendo esclavizada en mi negocio, porque al final estoy más esclavizada que si estuviera trabajando por cuenta ajena, que solo trabajaría 8 horas. En cambio, aquí estoy Exacto. metiendo 14 horas diarias, ¿no? Entonces, no puede ser. Entonces, lo que hice fue el no puede ser el stop, unirlo con toda mi experiencia profesional, porque yo llevo toda la vida automatizando procesos. Entonces, al final, la libertad como empresario la tienes cuando tú eres capaz de, primero, sistematizar tus procesos, tener definidas claras cuál es el paso a paso, porque a partir de aquí puedes hacer dos cosas o digitalizarlo y una vez lo tienes digitalizado lo puedes automatizar o subcontratarlo, porque Ok. tienes muy específico cómo funciona. Entonces, al final, Empresario Libre lo que explica es esto. Sí, Ok. hace una primera introducción de por qué no tenemos que seguir cambiando tiempo por dinero, que esa es la esclavitud del siglo XX, y hay grandes autores que han hablado de ello. Y luego lo que es el proceso necesario para documentar, sistematizar, digamos, y digitalizar para llegar a automatizar. Y luego la parte de subcontratación, que es lo que ambas dos, la automatización y la subcontratación, es lo que nos permite escalar un negocio. ¿Vale? Qué Y bien. hoy en día, con la introducción de la inteligencia artificial, pues todo esto se potencia. Y bueno, ya existe, hace un año se decía, veremos, hoy ya existe, ¿vale? Empresas de una, dos personas que facturan 7 cifras. Qué bien, maravilloso. Y bueno, quiero comprar ese libro también. Ya he comprado varios ya libros porque son excelentes, me encanta el de colorear, lo tengo acá, aquí mismo, espérate a ver si me estiro un poquitito y lo encuentro, que lo tengo acá, no lo tenía planeado. Este Colorea tu mente, está Ujú. excelente, maravilloso. También el de Incombustible, así que se lo recomiendo y también que busquen la revista en Amazon. Y bueno, ya no, nos hemos pasado un minutito. Ya, gracias, Esther. Sabes que se va el tiempo en YouTube, en las Morales. redes, súper rápido. Media hora parece increíble. Bueno, mentira, pero tenemos mucho, mucho que podamos conversar, así que te invitamos a una segunda oportunidad. Pero gracias Claro, por cuando estar quieras. y ya pueden buscarla como e.claravals en todas las redes
su E página web. Claravalls, sin el punto, E Claravalls, todo junto. Gracias. Y además vamos a hablar la próxima sobre ese proyecto grande que tienes de 50 plus. Así que les prometemos que la tendremos de nuevo. Gracias por estar con nosotros. El tiempo se nos va. Gracias, Jorge, por estar en los controles. Un beso para todos y continúen con nuestra programación de Busco en Ti, que no paramos también. Allí tenemos diferentes temas, así que los pueden disfrutar. Hagan sus comentarios, pongan su like y compartan nuestro programa. Gracias, Esther, por estar con nosotros y por tu Muchísimas tiempo gracias por la invitación. a esta hora que es de aquí de noche, casi medianoche en España. Muchas gracias y bueno, un besito para todos.